ayer, himnos del ayer, himnos del ayer. Himnos del ayer, oh himnos del ayer, yo te traigo a ti. Estos himnos del ayer son inspiración que brotó del corazón y te traigo a ti. Estos himnos del ayer. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Bienvenidos a la Iglesia El Camino de la Fe, donde el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, de los versos 8 al 10. Y el tema de este mensaje es erradicando la amistad con el mundo. Compartamos este mensaje para que muchos sean bendecidos. Con ustedes, nuestro hermano. Le faltaba una y triste lloró. Y vamos a continuar con la predicación que he estado dando sobre la carta de Santiago. Lo que estoy predicando tiene sentido solamente si se entiende que cualquier ministerio exige que ser llamado del Señor para ejercerlo. Si es pastor, si es evangelista, si es maestro, exigencia ministerial que el Señor lo haya llamado. Ya en esta generación no se habla de eso. Ya los predicadores no son llamados, los pastores los asignan porque conocen, porque los nombraron. Pero se olvida que estamos en un medio sobrenatural. La predicación de la palabra toca los linderos de lo sobrenatural. Entra. De tal manera que hay cosas que Dios le da entendimiento al que llamó al ministerio para ejercerlo adecuadamente. Si es un evangelista, le va a dar de dicho mensaje de evangelista y resultados de evangelista. Eso es algo que yo tengo muy conocido, lo que es ser evangelista, aunque yo nunca lo he sido. Quise serlo a título propio porque me parecía muy extraordinario el que yo predicara y se levantaran los paralíticos, como sucedía con el hermano Tele Osborne. Y yo he dicho, lo he testificado, que yo oraba mucho, ayunaba mucho y predicaba mejores sermones que el viejito Osborne. Yo lo dije, soy mejor predicador que él. Pues sí, pero no sucedían las cosas que sucedían con él. Hasta que el Señor me aclaró que yo no era evangelista. Que me saliera de hacer eso
que yo era un maestro de la palabra y que la hiciera, que lo ejerciera, y entonces iba a subir entendimiento a mi alma. Y entonces, si alguien entiende estas cosas, somos nuestra generación, que siempre decíamos, el Señor me llamó al ministerio. Hoy no se dice eso. Bueno, en el primer siglo, cuando la euforia de la evangelización y del cristianismo que aparece en la tierra como un gran movimiento de fe que había de predicarse en todo el mundo, surgió en muchos el deseo de tener la exclusiva y de involucrarse, y ellos lanzarse como enseñadores de la palabra, enseñadores del cuerpo de fe, sin ser llamados y sin tener conocimiento profundo del cuerpo doctrinario. Dos grandes deficiencias. Es cuando Santiago les dijo, no os hagáis muchos maestros, porque recibiréis mayor condenación. Que yo lo dije en un sermón, primer sermón que prediqué sobre eso. ¿Cómo es posible que se tenga condenación por ejercer un ministerio tan noble como enseñar la palabra? Y entonces hemos venido siguiendo toda esa ruta que le he llamado la ruta trágica. ¿Dónde? ¿Qué hicieron? Hicieron a un lado el cuerpo de fe, la doctrina, porque no la conocían en realidad, pero tenían mucha facilidad de palabra. Y ellos, pensando que la facilidad de palabra y conocer ciertas cosas de corte académico era más que suficiente para ser capaces de enseñar la fe. Pero como ellos hicieron a un lado, estoy explicando esto para que se entienda la razón de Santiago, pero como ellos hicieron a un lado el cuerpo de fe, que es el Evangelio, fue un rechazo. Entonces, ¿con qué materia prima iban a hacer sus mensajes de la enseñanza? ¿De dónde iban a tomar? Yo no dejo de tomar de aquí, de la Escritura, del cuerpo de fe, y aquí tengo material para cientos de años. Pero ellos, al rechazarlo, ¿de dónde iban entonces a tomar las ideas, los conceptos para enseñar que ese es el Evangelio? Como se quedaron áridos de conocimiento, lo que hicieron fue apelar al conocimiento de los intelectuales de ese tiempo, que es un fenómeno contemporáneo. Es decir, toda la mayoría de los predicadores y grandes predicadores o chiquillos predicadores se sienten ufanos, halagados, de decir, como dijo tal filósofo, órale, no me espantes. Y lo que han hecho es rasguñar, tomar del pensamiento de muchos hombres que son elocuentes, que sus escritos son extraordinarios, pero que ellos no conocen al Señor, y la mayoría rechaza a la persona de Cristo. La mayoría. Y entonces, como ellos empezaron a tomar de allí ideas para hacer sus enseñanzas, yo dije, ¿qué sucedió? Que el diablo empezó a opinar en la iglesia a través de ese fenómeno eclesiástico. Y precisamente cuando habla de tener amistad con el mundo, yo oigo mensajes por oírlos, para ver cómo manejan eso, y siempre hablan
de las cosas del mundo, los gustos del mundo, los placeres del mundo. Pero Santiago no habla de eso. Santiago está hablando de un problema, que se hicieron amigos del mundo intelectual, se apoyaron. ¿Podrá usted citar a Aristóteles, que me cae muy mal? Yo no soy antiaristotélico totalmente. Sería más socrático, porque representa la Grecia clásica. Pero con todo y eso, con todo y el respeto académico que me merece Sócrates, con todo y eso, yo no sustituyo ni un punto del Evangelio. Porque lo que salva a la gente es la palabra en su pureza. Alabado sea Dios. ¿Sí? Entonces estos se intoxicaron y Dios lo tomó como una enemistad. Es decir, ¿por qué si tenemos tanta riqueza en las palabras del Señor Jesús y en los escritos de los hermanos que están aquí consagrados en la Escritura, cometería yo una vileza de menospreciar el contenido que tiene la Escritura para hacerla a un lado y recomendarlos a ellos? Ellos, muchos, ahora no estoy diciendo que todos los grandes pensadores del mundo sean enemistados con Dios por su forma de pensar. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre tan incapaz de tener buenos pensamientos, buenas ideas. O sea, yo estoy expulgando para que no se vaya a pensar el hermano Ramos descalifica a medio mundo. No. Pero yo no voy a extraer las ideas de Parménides, no voy a extraer las ideas de Aristóteles, yo no voy a extraer las ideas de Tales de Mileto, de Anaximandro. Yo no voy a hacer eso para sustituirlo, para poner un mensaje. Vive Dios, que he aprendido que es la palabra en su pureza la que nos trae gozo al alma. Entonces, estamos frente a una cuestión de Santiago. No está tratando con inconversos, está tratando con creyentes que cometieron el error de no hacerle caso y se hicieron pensadores, enseñadores cristianos, entre comillas, como pensantes del mundo, usando sus escritos, sus documentos, que es un fenómeno que hoy se repite en este tiempo. Por eso el alma de los oyentes queda vacía, queda llena de ideas muy agradables en los términos de la elocuencia, pero su alma se queda vacía, porque al alma solo la satisface la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y al alma no se le engaña. Pero la gente decía, pero estos son creyentes, son hermanos. Y entonces lo que ellos digan, pues yo creo que sí es la palabra de Dios. Y Santiago con este sermón, digo, porque ya Santiago ya de plano, yo le digo, ¿a qué horas terminas? Y no lo suelta. Es machacón Santiago. Me caía mal, me cae muy bien ahora. Y gracias a Dios, entonces, íbamos a entrar al mensaje de esta mañana, que usted dice, hermano, pero seguimos en lo mismo. Pues es que Santiago sigue terco en lo mismo. Y le voy a advertir, nos quedarían 2 mensajes de ese tipo de Santiago.
de ahora, que se llama Erradicando la amistad con el mundo, en referencia exclusivamente a la amistad intelectual, porque está hablando con enseñadores que citaban, y como dijo fulanito, y como dijo el pensador griego, y como dijo espérenme tantito, eso no salva mi alma, o la de ustedes, ¿sí? En absoluto. Y luego nos queda otro, los que se erigen en jueces y disponen del mañana, que yo decía, bueno, qué bueno que cambió de tema, y Santiago dice, no, todavía no termino. Así que vamos a alegrarnos con Santiago. ¿Están contentos, hermanos? Me gusta. Capítulo 4 de Santiago, versículo 8 al 10. Gloria a Dios. 8 al 10. Santiago dice, por eso estoy diciendo, pareciera que le está hablando a inconversos, pero la carta no está dirigida a inconversos, iba a creyentes. Entonces vamos a poner en contexto. Y a esos creyentes que habían divagado tanto y habían cometido ese acto hostil contra Dios. ¿Por qué es hostilidad? Dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Y luego le dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y andad muy risueños y muy alegres. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hasta el versículo 10. Padre, permite que esta mañana la predicación, que es enseñanza, sea una bendición. Abre nuestro entendimiento para que esto tenga significado, que tenga razón de ser. Por Cristo Jesús, favoréceme con la dirección de tu Espíritu Santo para presentar bien las ideas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muy bien. Con el mensaje pasado dijimos que el caso de aquellos que se hicieron maestros a sí mismos había quedado cerrado, ¿se acuerdan? Yo dije el mensaje pasado, con esto cerramos. Ya es mucho. Sí, pero dije también que conociendo el estilo de Santiago, pues mejor dejaba abierta la posibilidad que tuviera algo más que decir. Decir de aquellos hermanos que ignoraron su advertencia, que no se hicieran maestros muchos, porque tendrían mayor condenación. Sentencia que se cumplió, porque terminaron en la ruina moral y la ruina espiritual. Y yo sostengo que un ministerio a quien Dios lo ha llamado, termina alegre y feliz en los últimos días de su vida. Alabado sea Dios. Sí, porque el Evangelio nos hace feliz. Pero, ¿cuál fue el problema en realidad? Bueno, si usted no ha asimilado la cuestión de fondo, fue esta: que hicieron, a final de cuentas, una amistad intelectual con el mundo pensante de su tiempo. Normalmente se habla
en la predicación se distrae que es otra cosa. No. Es una amistad intelectual con el mundo pensante de ese tiempo. Porque les llegó a parecer que las ideas de estos eran muy útiles para organizar sus enseñanzas. Y los que me conocen, algunos de hace más de 50 años, que usted puede preguntarlos, nunca jamás he apelado a ese estilo. Siempre me he apoyado en la palabra. Porque la palabra nació en el corazón de Dios. Y es eterna y da fruto. Pero ellos, al haber rechazado el contexto del cuerpo de fe, tuvieron que echar manos de esa sabiduría que Santiago dijo que era diabólica, para construir sus enseñanzas. Y Dios lo vio con disgusto como tener amistad con el mundo, en el sentido intelectual, que es lo que digo, que ese punto no se maneja en el sentido intelectual. Esto sería una idea muy saludable para los predicadores contemporáneos, para los enseñadores contemporáneos, porque sienten que citar a esos intelectuales les da caché. O sea, usted sabe, estoy citando a pura gente, pero a pura gente que si usted habla con ellos no aman a Dios, rechazan categóricos al Señor Jesús. ¿Y yo por qué tengo que ir a tomarle ideas al diablo cuando que tengo tanta riqueza aquí en la palabra? Alabado sea Dios. Tenemos riqueza en la palabra. Por lo tanto, sus enseñanzas y lo que comentaban en la iglesia tenían un gran contenido de conceptos mundanos. Y por supuesto, eso normó la conducta de los creyentes a quienes enseñaban. Ese es el problema que hay que entender. Y creo que nadie podrá decirme que es mucho atrevimiento el que tengo, porque lo he enseñado en muchas partes y nadie se ha atrevido a decirme que estoy equivocado. Y no es atrevimiento si digo que de esa manera el virus de lo mundano atacó a los creyentes que oían, pues se confiaron de sus enseñanzas y las tomaron los oyentes como si fueran la palabra de Dios. Y de allí que Santiago ahora busque erradicar esa mundanalidad en los creyentes, ese renglón. Cuidado, hay que erradicar los conceptos mundanos en la iglesia, sus puntos de vista. La Escritura tiene para todo. No hay cosa que la Escritura no tenga. Pero la iglesia había adquirido adicción por la opinión secular para resolver los conflictos de la vida cristiana. A grado que el pensamiento no cristiano empezó a normar las formas de creer de los creyentes. Ya al día de hoy tenemos ese problema en la iglesia contemporánea. Le citan a usted que hubo una mesa redonda y otra muy cuadrada, donde estaban pura eminencia, y le justificaron cualquier maldad, cualquier cosa que pueda vivir el ser humano como algo muy natural. Lo contrario, reprimir, sería ir contra los derechos humanos.
si le digo que derechos humanos fue una idea del príncipe Felipe. No voy a entrar en detalle que es un satanista, el esposo de la reina Isabel, documentado. Así que con suavidad y sin ver ese detalle, esos enseñadores, la fe que hubieron tenido un tiempo se hizo pedazos en sus manos y empezaron a caminar rumbo al precipicio de la apostasía, el abandono de la fe. Así que voy a decir que ahora Santiago quiere lograr algo que yo le llamo rescatar lo rescatable. Me preguntaron, acuérdense, lo he dicho, me preguntaron los pastores: hermano Ramos, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hacemos? Pues rescate su iglesia. Y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no puede rescatar su familia, rescátese solo. Porque este es un sálvese el que pueda. Así están las cosas y van a ir apretando. Así que Santiago quería curar esa mundanalidad que normaba ya los criterios de la fe, que eran residuos de la apostasía. Diciendo Santiago, les dijo Santiago, cualquiera, y cualquiera es cualquiera, cualquiera que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigo se constituye enemigo de Dios. ¿En qué sentido? Porque agarraron la ruta de la relación mundana intelectual para sus mensajes. ¿O acaso no les dijo Santiago? ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa que el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? ¿No dice la Escritura que Dios tiene celo? Que Dios quiere tener la exclusiva. Alabado sea Dios. Dios quiere tener la exclusiva. Maravilloso. Y Santiago dijo, se pone celoso. El espíritu que mora dentro de nosotros, que ya no lo oyen. Pero ninguna cosa los ablandó. Al contrario, se fortalecieron en su soberbia exitosa. Y les dice a esos mismos, cuidado, Dios resiste a los soberbios. Que en el mensaje pasado hice la apreciación que en griego significa que Dios se pone en el frente de batalla contra ellos. Dios entra al frente de guerra y Dios resiste a los soberbios. Que a mí me alegra que de mi niñez nunca he sido soberbio, aún antes de conocer este glorioso evangelio de Jesucristo. Y he sido feliz, porque la soberbia amarga el alma. Alabado sea Dios. Y no quiero pastorear creyentes soberbios, no me interesa. Sino Jesús, humilde de corazón. Pero sin embargo, aunque Dios está molesto, celoso, en medio de eso, Dios les hace propuestas para aquellos que todavía han podido escaparse de la amistad con el mundo. Es decir, Dios hace una inversión cuantiosa, no solamente para salvarnos, sino para conservarnos. Y les dice, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Un movimiento de yo voy hacia Dios y Dios viene hacia mí. Pasaje del que cité el domingo pasado de un antiguo predicador que dijo, si quieres llegar a Dios elevándote, Él se aleja. Pero si te humillas, Dios desciende a ti. Hermoso detalle, ¿verdad? Si quieres acercarte a Dios elevándote, Dios se retira.
Pero si tú vas humillado, Él se aleja, Él se acerca y viene a ti. Qué buenas ideas está presentando Santiago. Y yo le iba a decir, ¿sabe que yo quería omitir este mensaje? En realidad quería omitirlo para ya brincarme al otro, pero se me hizo una falta de respeto. Porque cada mensaje tiene un costo pensante y un costo de ayuda de Dios, de su Espíritu, para hacerlo entender las cosas. Y se me hizo una irreverencia, pero vive Dios que lo iba a omitir. Pero entendí que no debía hacerlo. Y ahora Santiago, en medio de todo eso, hace una proclama y dice: pecadores, limpiad las manos. Y yo le digo a Santiago: ya cambiaste de auditorio. Él dice: no, estoy hablándole a los mismos. Porque haber hecho amistad con el mundo es pecado contra Dios. Es pecado contra Dios. Usar otras palabras para mezclarlas con su palabra es enemistarse con Dios. Limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. ¿A quién le está hablando? ¿A los griegos paganos? No, le está hablando a creyentes. Por eso digo, para entender la Escritura hay que ponerla en su contexto. Y yo digo: pecadores, Santiago. Insisto, has cambiado de auditorio. ¿A quiénes te refieres con eso de pecadores? Algunos intérpretes, porque hay de todo en la viña del Señor, dice que le está hablando a los no creyentes. Yo sostengo que no. Pues acaso no ha estado hablando con aquellos creyentes que habían cometido agravio contra Dios, haciéndose amigos del mundo. Santiago no ha cambiado de auditorio, sigue hablando con ellos. Prácticamente les regala 4 capítulos. ¿Y cómo puede alguno hacerse amigo del mundo? Pues solamente no habiendo sido amigo del mundo. Así que no eran amigos del mundo, pero terminaron siendo muy amigos. Yo estoy hablando, si usted va a enseñar la palabra a la gente para que sea salva, enséñeles la palabra en su pureza, no la mezcle. La palabra en su pureza enseñada produce, porque el Espíritu Santo interviene y trabaja en el corazón del hombre. Alabado sea Dios. Alabado. ¿No es acaso su palabra entonces como espada? ¿No es el Espíritu Santo el que toma la palabra que usted ha oído y lo convence y lo lleva a Cristo? Alabado sea Dios. Esos eran unos, pero Santiago dice: pero hay otros. Santiago: ¿y estos quiénes son? Estos están divididos en sus corazones, los de doblado ánimo. Quieren pero no quieren. Quieren estar cerca de Dios y cerca del mundo. Estamos hablando en los términos intelectuales, ¿eh? Y no hay duda que Santiago sigue hablando con aquellos que habían cometido agravio en el pecado de acercarse al mundo en términos intelectuales. Y Dios se puso lejos de ellos. Es que este detalle de estar citando a tanto gente intelectual, yo no he oído jamás a ningún predicador y enseñador que lo considere un pecado. Al contrario, dicen: bueno, es que en realidad hay que citar. Pablo en el Areópago citó, ¿sí? Pero lo citó precisamente para meterlos a la palabra de Dios.
Dios los puso a distancia. Porque si dice que se acerquen es porque Dios los puso lejos. Y yo no quiero que en esta iglesia Dios ponga gente lejos de Él. Y les dice pecadores. Pero al decirles que se acerquen a Dios, al mismo tiempo es un mensaje de perdón. Algunos que habían caído en la apostasía ya no alcanzarían, sería irrevocable. Pero habría algunos que no habían caído en ese precipicio y todavía serían rescatables. Porque no dejaría de haber en la conciencia de muchos que Dios sin duda se había puesto lejos de ellos a causa de esa amistad con el mundo. Y le voy a decir algo, cuando el que enseña o predica se da cuenta de que sus palabras son huecas, que no penetran al corazón de la gente, que siente sequedad, por muy bonito que hable y predique, hay algo que falta espíritu. Alabado sea Dios, falta espíritu. Y el que predica o enseña se da cuenta. Uno sabe cuando está predicando y la palabra está entrando en la gente. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Sí. De tal manera que nadie puede decir que no se dio por enterado. Y Santiago les da como quiera una grata noticia, pero les dice que si ellos dan el primer paso y se acercan a Dios, Dios dijo que se iba a acercar con ellos. Alabado sea Dios. Alabado. Den un aplauso al Señor Jesús. Qué bonito. Cuando el creyente da un paso hacia Dios con todo su corazón, Dios viene. Dios se acerca. Lo ha dicho y Él no miente. La palabra aquí está escrita. Dios se acercará a ella. ¿Y para qué habría de hacer eso Dios? No temo asegurar que se acercaría por dos cosas. Una, para dar perdón. Porque eso no puede ser omiso. Es decir, quien haya tenido una relación así de esa manera con el mundo intelectual y haya hecho ese sincretismo con la palabra, tiene que pedir perdón. Y el perdón se siente. Porque se siente satisfacción, gratitud, descanso del alma. Y otra para restaurarlos. La gran cuestión a la que puedo gritar con toda mi alma, con pleno conocimiento de ministerio de más de 50 años, es que Dios está interesado en recuperar los suyos. Amén. Alabado sea su nombre. Dios está interesado en recuperar su pueblo. Luego, si eso es así, es que es hermoso eso, ¿verdad? Decir que Dios está interesado en recuperar a los suyos. Me encanta esa idea. Y ese problema entonces se reduce a una sola cuestión. Si Dios quiere, ¿quiere usted? Que siempre he dicho, si Dios, que es el ofendido, quiere, usted, que es el ofensor, ¿por qué se pone los moños si no quiere? Es maravilloso decir, es que Dios sí quiere. Y es el ofendido. Y Él dice, acérquense a mí. Porque dije, resulta que Dios es el ofendido. Y la pregunta es, ¿quiere la persona hacer eso? Este mensaje puede servirle para muchas cosas. ¿Quieren esos
que han pecado de amistad con el mundo, quieren hacer un abandono absoluto. Y Santiago está reclamando y les dice, no solo allegados a Dios, sino les ordena, limpiad las manos a todo aquel que ha pecado. Dios le dice que se acerque a Él, que se mueva hacia Él. Es que dando pasos hacia Dios sí puede ser algo práctico, que diga, me muevo hacia Él, estoy dejando esto, estoy haciendo esto otro. Sí se puede medir el acercamiento a Dios. Pero que si se van a acercar a Dios, tengan cuidado, limpien sus manos. O sea, no es el mero, me acerco a Dios, Dios se acerca. Digo, antes de que llegues a acercarte, límpiate las manos. Qué extraordinario. Es un proceso. Santiago usa ahora la metáfora de las manos. ¿Y qué representan las manos? Son los instrumentos visibles que representan las intenciones del alma, las cosas que se hacen. Pero no tendría pleno sentido eso de limpiar las manos sin la compañía de la siguiente cláusula de este versículo. Cláusula que es parte de lo mismo que ha dicho. Pecadores, limpiad las manos. ¿Y por qué dice eso? Está separado por un punto y coma, ¿eh? Y el punto y coma gramaticalmente tiene su función. Es algo así como suspende un poquito para luego iniciar. Hace un espacio de descanso gramaticalmente. Está diciendo algo, deténgase y ahora sí, vamos a seguir para que la piense. Significa que solo ha querido separar las frases, pero que es cosa de lo mismo, que sigue hablando de lo mismo. Por lo que la idea completa sería, pecadores, limpiad las manos, porque se van a acercar a Dios. ¿Es bonita la idea, hermanos? Alabado su nombre. Vosotros, dice, de doblado ánimo, purifiquen los corazones. Doblado ánimo. Que establecería la idea que las manos, así como la lengua, dependen del hombre interior. Las manos representan las acciones, pero el corazón representa los motivos que tiene el hombre interior, los motivos y los deseos. Y eso me obliga a recordar que Santiago está hablando de erradicar la amistad con el mundo. No nos desviemos del tema. Santiago dijo, yo sigo hablando de erradicar la amistad intelectual con el mundo. Y unos se van a tener que acercar limpiando sus manos. Y otros van a tener que tomar decisiones porque tienen doble ánimo. Entonces la idea sería purificar los corazones, limpiar todo adulterio espiritual, que revisaran su alma para ver si en ella encontraban que tenían decisión verdadera. A ver, espérame tantito. Y yo recientemente hacía un resumen en el sermón de la tarde el domingo. ¡Qué gente la de Samaria! El hombre aquel que ayudó al hombre golpeado era un samaritano. Oiga, ¿de qué estaban hechos los samaritanos? Todas las cosas bonitas de Samaria
Y los judíos no los querían. Aquella mujer de Samaria, astuta, una mujer muy valerosa, que cuando Jesús le pide agua, se lanza de inmediato y le dice: ¿por qué me pides a mí de beber? Si al cabo ustedes no se tratan con nosotros, el problema no somos nosotros, son ustedes. Es lo que le estaba diciendo al Señor. Una mujer muy audaz. Y cuando Jesús le habló del agua, dijo: yo quiero esa agua, para que no tenga que venir al pozo. Estaba pensando todavía en el pozo, en el agua del pozo de Jacob. Pero cuando Jesús le habla más del agua de vida, que nunca jamás volverá a tener sed, la mujer dice: dame esa agua, yo la quiero. Alabado sea Dios. Astuta mujer, astuta. Me cae muy bien la mujer de Samaria, muy astuta. Pero en ese momento, antes de darle el agua, que es la salvación, y el Espíritu Santo, él le dice un momento: ve, tráeme a tu marido. Y la mujer, que era muy astuta, hace la primera evasiva y dice: no tengo marido. Algo así como: ¿por qué voy a poner mi vida íntima ante este judío? Y le dice Jesús: bien has dicho que no tienes, porque has tenido 5. Y el que ahora tienes no es el tuyo. Era legal casarse todas esas veces en la ley de Samaria. No la acusó de pecado, la acusó de fornicación. El que ahora tienes no es el tuyo. ¿Qué sería eso de que es mi pareja? En el cristianismo no hay eso de mi pareja. En el cristianismo no. Allá en otra parte sí habrá, pero en el cristianismo no hay. Y por más que quieran cambiar este evangelio, no hay. Amén. Y luego la mujer emocionada, ya estoy predicando lo de la tarde, la mujer emocionada, cuando sintió que el agua de vida empezaba a correr en ella, sospechó, entró a una sospecha muy linda y pensó: este no es un judío como cualquiera. Este se me hace que es profeta. Alabado sea Dios. Dios acercándose a ella acercándose a Dios, descubriendo quién hablaba. Qué lindo, ¿no? Un hermoso detalle. Imagínense que yo necesito las ideas de pensadores no creyentes para hacer un mensaje teniendo esta riqueza tan saludable. Y cuando Jesús le dice: sí, es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Y aquella mujer dijo: si este es profeta, yo lo logro. Es linda gente, que aunque su vida haya estado revolcada en el mal, en 1000 problemas del acontecer de la vida, allá en el fondo ella tenía un anhelo: quiero ser adoradora de Dios, pero no sé cómo. Y se lo saca desde adentro de su alma y le pregunta: ¿cómo? Y Jesús le regala la exclusiva. A nadie le había dicho. Y Jesús le dijo: mujer, vienen tiempos y ya llegaron. Los verdaderos adoradores adoran a Dios no en este monte ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu viene dentro de nosotros y hay una relación con el Espíritu de Dios. Y la mujer dijo: no. Él ya me ha dicho muchas cosas. Y sutilmente un pensamiento rondaba su corazón: ¿no será el Mesías este? Extraordinaria. Y le preguntó sin preguntarle: cuando el Mesías venga, nos va a declarar todas las cosas. Era una manera de decirle: y tú me has declarado todas las cosas, ¿no eres el Mesías?
Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Otra exclusiva, otra revelación. Por eso digo, pues, ¿de qué estaban hechos los samaritanos? Y corre y deja el cántaro. Que en un sermón yo decía, mujer, dejaste el cántaro. Y ella volteó y me dijo, ¿para qué quiero cántaros? Si el agua de vida corre por mi alma. Alabado sea Dios. Acercaos a Dios. No, y viene y se trajo toda la gente, mucha gente de Sicar. Y los de Sicar, cuando ella le dijo, vean si es el Mesías, a lo mejor es el Cristo. Ustedes tengan su propio encuentro. Ustedes tengan un acercamiento con Él, platiquen con Él. No sea que sí sea. Qué manera de evangelizar esa mujer. Astuta más no poder. Encantadora mujer. ¿Sí? Y les dice, hay un hombre que me dijo todas las cosas. Vayan. Y que se deja venir el montón de gente. Y le dicen, mujer, cuando oyen a Jesús, ya no creemos por tu dicho, porque sí te creímos, pero ahora lo hemos oído a Él y le creemos nomás porque Él no lo dijo. Esa es la fe más pura, cuando alguien le cree a Dios nomás porque Dios lo dijo. Cuando alguien no cuestiona los judíos decían, si hiciera este milagro le creería. No hay cosa tan bonita como creerle a Dios. Decir, bueno, su pastor dice esto dice la palabra, y nomás porque lo dijo Jesús, con eso tengo. Oiga, y la gente le dice, quédate con nosotros, ¿no? Y dice, se quedó con ellos 2 días. ¡Qué regalazo! Por la clase de gente que era así, seguro que sí. ¿Por qué? Alguien me preguntó, ¿por qué con la samaritana hizo esos regalos de exclusivas? Por una razón. Porque la gente de Samaria estaba madura. Hermano Ramos, me dijeron, ¿dónde dice eso? No dijo Jesús, mire, vean, los de Samaria vienen para acá. Levanten vuestros ojos que ya están listos para la cosecha. Esta mujer de Samaria está madura. Alabado sea Dios. Ella se acercó conmigo y yo me acerqué con ella. Alabado sea Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago quiere remediar ese problema a plena satisfacción. Y según esa definición, Santiago está señalando el daño que ese acercamiento les hizo con el mundo pensante. Porque allí se han anidado las ideas, las palabras del mundo las tienen aquí los creyentes. Y si no las erradican de manera total, siempre estarán encimadas las ideas y decidiendo nuestra vida de fe. Purifique sus mentes, sus corazones y diga siempre eso, solo lo que diga la Escritura. Alabado sea Dios. Si ella lo dice, entonces así es. Amén, hermanos. Eso es purificar, limpiar. Si eso no se remedia a plena satisfacción, no espere que Él se acerque con usted. Es un mensaje para los creyentes, por supuesto. Es decir, cuando los creyentes explican el suceder de sus vidas, dando explicaciones que les han oído en el mundo intelectual contemporáneo. Usted diga solo lo que dice la palabra tiene valor. Amén. Si la palabra no lo dice, ¿para qué quiere discutirla? Yo tengo en mi corazón siempre, si ella lo dice, entonces así es. Si lo dice, doblo las manos.
Amén. Entonces esa acción implica que debe asegurarse que toda su vida pensante esté en esa dirección, solo lo que dice la palabra. Mire, esto que estoy diciendo parecería una cosa simplista, pero usted observe las pláticas de los creyentes y están llenas de ideas que vienen de afuera. Difícilmente se apoyan en lo que dice la Escritura. Lo podemos probar 1000 veces eso. Para que cuando se acerque a Dios sea aceptado. Usted no puede venir al Señor creyendo que puede mantener en su corazón las formas de pensar del mundo, porque sería incompatible esa relación con Cristo. Así que Dios exige que el interior del hombre, que es el alma, la vida emotiva, la vida pensante, la vida reflexiva, que la vida del creyente tiene que ser ordenada en un acto a su voluntad exclusivamente. Y cualquiera que hace eso en la vida le irá bien. Alabado sea Dios. Y si usted hace eso de voluntariamente ponerse bajo la voluntad y la soberanía de Dios, usted se está poniendo, por supuesto, en un acto de voluntad, de querer hacerlo. Dios mide el querer las cosas. Rompa entonces con todo aquello que no sea lo que Dios ha dicho. Mándelo al bote de la basura, que no le sirve para lo eterno y no le sirve ni siquiera en lo temporal. Y entonces, si usted hace eso, se dará el encuentro de usted con Dios. Por eso observe lo que dice. No terminamos. No ha dicho: pecadores, limpiad las manos y purificad los corazones. No, sino que antes de decir purificad los corazones, les dice: vosotros de doblado ánimo. Santiago voltea ahora a ver a otros creyentes y dice: mira, esos tienen en sus almas unas deficiencias escondidas. Obsérvalo, dice, que tiene que ver con su voluntad. Este problema es de voluntad. ¿Y por qué tenía problema en su voluntad? Porque era un indeciso, doblado ánimo. Sí y siempre no. Por un lado querían lograr acercamiento a Dios y al mismo tiempo estrechar amistad con el mundo. Buscaban la manera de mantener una relación con el mundo y la voluntad de ellos está dividida entre Dios y el mundo. No se atreverían a decidirse ni por lo uno ni por lo otro. Decía mi madre: eso ni a Dios ni al diablo. Que son dichos que ustedes deben de saber, porque son dichos nacionales. A eso Santiago le llama tener doble ánimo. El indeciso tiene una deficiencia en su corazón. ¿Cómo podría poner para Dios toda su voluntad si es un creyente indeciso, que no se decide? Y realmente este es un problema, una deficiencia de mucho creyente, que no se deciden del todo. ¿O estoy equivocado? ¿Estoy equivocado, hermanos? Santiago exige que antes que nada deben estar plenamente convencidos del papel que jugaba su voluntad. Porque el origen, ese es el origen de lo que llamamos convicción, que es estar convencidos.
Y la voluntad cumple su papel. Ahora, no dudo que lo que dice el versículo 9 lo puedo llamar como la evidencia de la convicción. ¿Cómo saber que alguno revisó su alma y sintió pena por lo que vio en ella? Santiago dice que algunos se afligirían al ver su alma, al revisar su indecisión. ¿Por qué? Porque vieron los lamentables resultados de esa amistad con el mundo. Han hecho un reconocimiento sincero y a esos les pasaron 3 cosas que son producto de aceptar que se ha hecho mal ante Dios. Hubo aflicción, lamento y lloro. Esta, diría Santiago, son las evidencias del convencimiento. Y por ese total reconocimiento, entonces ese creyente debe ejercer su voluntad, que es soberana. Si ya se enteró, si ya hizo reconocimiento, ejerza su voluntad de manera soberana. Ordénele a su alma que se acerque a Dios. Y Dios lo va a corresponder acercándose. Le dará perdón y amistad. Cuando se da ese convencimiento, no habrá lugar para las cosas superficiales, sino para las cosas trascendentes. Esa es la manifestación visible del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es silencioso. Lo he dicho en mis enseñanzas. El arrepentimiento es activo. El muchacho aquel que llamamos el hijo pródigo, que es el hijo gastador, que gastó prodigiosamente y fue muy pródigo en gastar. A veces se entiende como entender como andar de miserable. No, derrochó un capital y se quedó sin nada. Y siendo un judío, lo pusieron a cuidar puercos, que era lo peor que le podía pasar a un judío. Y pedían las algarrobas que le daban a los puercos. No se las robaba, hasta eso tenía principios. Yo siempre he dicho que ese muchacho no era cualquier muchacho. Se le acabó y no robó, pidió trabajo. Y las algarrobas quería comérselas, que son comida barata de puercos. Pues ni eso se robó, los pidió. Y le dijeron que no. Y cuando le dijeron que no, el muchacho reaccionó y dice: ¿cuánta comida hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco de hambre. Ese es el arrepentimiento, la convicción, el entendimiento. Dice: sí, pero no dijo le voy a mandar una carta a papá para que mande por mí. Me dijo: no, me levantaré e iré a mi padre. Alabado sea Dios. Voy a ir con él. Y preparó el discurso. Y preparó un discurso. Ese discurso tenía 3 puntos, me parece, si me acuerdo bien. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, cláusula número 1. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, cláusula número 2. Hazme como uno de tus jornaleros, cláusula número 3. No, sí preparó el sermón que le iba a decir a su papá. Y cuando ese muchacho, el padre todos los días salía al camino a ver si veía a alguien que se pareciera a su hijo. La expectación que tenía el padre. No. Si pudiéramos entender el amor de Dios. Yo un día vio a un muchacho, a alguien andrajoso, que venía cayéndose casi de hambre. Y se puso a verlo y dijo: es mi hijo.
Alabado sea Dios. Y no esperó que el muchacho llegara. Corrió a encontrárselo. Qué hermosa figura de Dios. Si la gente no se amista con Dios es porque no quiere. Están indecisos. Y cuando el muchacho llega, su padre lo abraza. Le da la bienvenida. Y el muchacho empieza con su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hasta ahí lo dejó el papá. Lo abrazó y ya el segundo y tercer punto del mensaje ya no se lo dijo. Porque el padre dijo, saquen ropa buena, vístanlo, pongan calzado, maten un becerro, vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo que era perdido lo hemos encontrado. Alabado sea Dios. Son ideas de lo que Dios haría con nosotros. Porque Dios quiere rescatar a sus hijos. Grábese esto, lleve en su corazón esto. Dios quiere siempre rescatar a los suyos. No quiere que nadie se pierda. El arrepentimiento debe ir acompañado de pena por el pecado. ¿Y qué significa en el griego eso? Darse cuenta de la miseria, darse cuenta que está en la ruina. Y a causa de ese darse cuenta, se lamenta y se desborda en sentimiento. Y luego viene el lloro y el gemir, pero gime el alma. Esta tarde dejo este mensaje en su corazón. Dios quiere rescatar a los suyos y Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Nomás, creyente, dijo, vengan para acá. Pero antes de acercarse, ¿quieren limpiarse las manos? Maravilloso Dios. Qué ideas tan preciosas de Santiago. A pesar de ese montón de latosos que habían hecho lo que les dio su gana, Dios todavía los estaba rescatando. Bueno, es que Dios es bueno. Es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Han sido un montón de ideas de Santiago, hermano. ¿Qué le parece Santiago? Le decimos que ya se vaya, ¿no? Alabado sea Dios. Esta mañana, yo he platicado y charlado con ustedes de esta manera, pero les he regalado tesoros que años ha que subieron en mi corazón. Y puedo decir, Dios sí quiere. El problema es, ¿quiere usted? Por eso cuando ella me dijo, quiero a Cristo, ¿se acuerda, hermana? Él vino con usted, se acercó a su corazón, no la dejó con las manos extendidas, no la dejó con las manos vacías, puso gozo en su alma. Alabado sea Dios. Los veo felices, hermanos. Amistad con el mundo. ¿De qué trató Santiago? Una amistad intelectual que pareciera que no es pecado, pero se llama sincretismo, que es la mezcla de lo santo con lo profano, y es pecado. Entonces, usted llega a ser un predicador, es un predicador puro. No mezcle con un montón de cosas, porque cuando usted hable la pureza de la palabra, usted va a ver gente salva, gente sanada. Y eso es lo que queremos erradicar de nuestro pensamiento, todas aquellas cuestiones que no tengan que ver con la palabra. Vamos a orar, Señor. Si no hay nadie que necesite oración, vamos a orar. Padre eterno, qué agradecidos y contentos estamos
por el valor de tu palabra. Y esto nos da certeza que si nos apoyamos en ella, las cosas nos resultarán bien. Por Cristo Jesús, damos terminada esta reunión y danos una semana de tu gracia. Bendice a mis hermanos a todos y yo los bendigo en tu nombre, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este mensaje de la Epístola Universal de Santiago con el pastor Natividad Ramos Ramos. Compartamos este mensaje a aquellos que lo necesitan y queremos invitarle para que usted pueda asistir a nuestras reuniones en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra oficina es el 8-379-9060. Que el Señor Jesucristo le bendiga y continúe con esta serie de mensajes.